Saludos a todos. Hace algún tiempo hicimos un vídeo analizando el papel de Vegeta, enfocándonos en si era un personaje tan humillado como la gente dice y si se estaba usando bien o no a lo largo de cada saga. Hoy contamos con otro personaje que tuvo un recorrido no demasiado diferente, pero que su polémica se basa en si ha pasado de ser uno de los personajes más importantes a ser un nuevo Yamcha, un nuevo Krillin, un nuevo Tenshinhan, y lo más importante, ha quedado relegado al papel de niñera. Hoy analizamos el papel de Piccolo a lo largo de toda la obra. Comenzamos. Al no ser uno de los dos Saiyajin protagonistas, está claro que Piccolo se va quedando atrás en nivel de poder. Esto hace que cada vez sea menos relevante en las batallas. Por el contrario, conforme los Saiyajin van teniendo hijos, parece que es Piccolo quien los tiene que cuidar, siendo ese su principal papel con Gohan, muy bien desarrollado, pero que se terminó extendiendo a Goten, a Trunks y a Pan en cierto modo. Pero vamos a empezar desde el inicio. ¿Cómo ha sido el recorrido de Piccolo? Al igual que Vegeta, Piccolo empezó siendo el final boss de una saga, y por lo tanto fue un gran rival para Goku en sus inicios. Como de entrada era malvado, más que rival, podríamos hablar de un enemigo en todas sus letras. De nuevo, un caso muy similar al de Vegeta. El mejor giro con Piccolo vino en el siguiente arco. Al contrario que el Príncipe Saiyajin, que fue mucho más gradual y además tuvo recaídas, Piccolo tuvo una conversión en el bien algo más rápida, pero la verdad es que se hizo muy bien. Cuando colaboró con Goku para luchar contra Raditz, no notábamos un cambio forzado en él. Tenía más o menos sentido que Piccolo uniera fuerzas con el otro ser más fuerte de la Tierra para evitar que otro, todavía más peligroso, la conquistara y que no fuera él el que la conquistara. Además, cuando vio la oportunidad de matar a Goku y a Raditz de un solo golpe, no le tembló el pulso ni mucho menos. Entonces ocurrió lo de entrenar a Gohan, lo que se podría considerar un cambio muy fuerte del mal al bien, y el inicio de su camino a ser el nuevo padre de Gohan y la futura, entre comillas, niñera de los niños Saiyajin. Pero es que, como digo, en este punto se hizo realmente bien. Piccolo era consciente del poder oculto de Gohan, por lo que demostró contra Raditz, y además sabía que venían dos tipos mucho más fuertes. La conclusión lógica era entrenar a Gohan, y además lo hizo con mucha dureza. Pero como le suele pasar a seres que no han conocido otra cosa, es también normal que descubriera algún tipo de sentimiento nuevo, algo puramente paternal, en cuanto pasó tanto tiempo entrenando al pequeño Gohan. Esto, por ejemplo, en Vegeta no hubiese sido posible hacerlo tan rápido, porque él era el príncipe de una raza orgullosa, con unas convicciones muy claras y una sangre muy enfocada en la lucha y en la crueldad. Tenía ya mucho recorrido con todo eso en mente, y además es extremadamente orgulloso, y por lo tanto cambiarlo así como así, solo por el hecho de, en el caso de Vegeta, tener una familia y demás, si hubiese sido tan rápido el cambio, no hubiese estado bien. Por eso con Vegeta se hizo bien el hacerlo tan gradual, al principio estar mucho más despegado de su familia, etc. Piccolo, en cambio, según se mire, es una especie de recién nacido. Tenía la inercia de Piccolo Daimao, pero poco más. Por lo demás era un ente separado y solitario que no conocía casi nada, así que había mucho más donde cambiar y descubrir de una forma mucho más rápida. Cuando eso se tradujo en Piccolo dándolo todo en el combate contra Nappa y dando también su vida por Gohan, fue sin duda uno de los mejores momentos del personaje. Y de hecho creo que fue una forma muy buena de utilizarlo, ¿no? Para que no fuera el mismo caso que Tenshinhan, por ejemplo, que pasó a ser un guerrero Z+, pues que Piccolo por lo menos tuviese este extra para que siguiera siendo importante, pese a poco a poco ir quedándose atrás en niveles de poder. En teoría, porque ahora vemos lo que hizo las siguientes sagas. Nos vamos a las dos siguientes, Namek y Androides, donde podríamos decir lo mismo de Piccolo en cada una de ellas. Hasta este punto tiene bastante mérito y lo podemos separar de un simple Yamcha o Krillin, o incluso de Tenshinhan. Eso sí, en estas sagas se usó un poco el recurso de la fusión namekiana como excusa para poder ponerse a la altura del nivel general del arco, y encima no le sirvió para alcanzar los límites bestiales de los combates finales de cada arco. Sin embargo, no quita que en ambas ocasiones Piccolo vino con un power-up que impresionó cada vez a Vegeta e incluso hicieron que el príncipe sintiera algo de rabia por semejante aumento por parte de ser de esa raza que Vegeta no respeta. Lo de que los power-up fuesen asimilaciones y no fruto de su entrenamiento tampoco es algo que sea tan raro entre los protagonistas principales de Dragon Ball. Recordemos que Gohan tiene un par de potenciales desbloqueados por ahí a lo largo de la obra, o Goku alcanzó primero el God con un ritual, o a veces los propios Saiyajin tienen que recurrir a fusiones, por ejemplo. En cualquier caso, pese a que sí pudo quedarse bastante por detrás de Goku, como sería lo normal, no tenía tanto que envidiar si se compara con personajes como Gohan o Vegeta, por lo menos no hasta los Cell Games, donde ya sí que empezó a dejar de poder competir con ellos así como así. Hasta aquí ningún problema, el papel siempre fue bastante bueno y Piccolo se mantuvo como un personaje súper importante. Pero como suele pasar, la saga de Majin Buu es la que generó la inercia de muchas de las cosas que a mucha gente no le gustaron en GT o en Super.
Aunque antes de pasar esta saga, una mención rápida a su papel en las películas. Conforme su nivel se mantenía parejo al de los protagonistas principales, pudo ser bastante útil y dar muy buenos combates. Véase cómo se ventiló a todo el equipo de élite de Cooler, por ejemplo, que no eran precisamente fáciles. O cómo iba codo con los 4 Super Saiyajin en las películas de Broly y Hachaya. Por no hablar de cómo se usaba la escena recurrente de Gohan en peligro y Piccolo apareciendo de la nada para salvarle, que hasta Krillin se burló de esa escena recurrente en la segunda película de Broly. Por lo general, salvo las películas que acompañan a la etapa post-Cell, Piccolo tuvo un papel bastante bueno en la gran mayoría de películas desde el principio, o por lo menos nada que envidiar a los demás personajes. En la saga de Majin Buu, Piccolo empieza a quedarse atrás y le pasan cosas como asustarse de Shin por lo de ser una divinidad, que eso no es del todo malo, teniendo en cuenta que era una cuestión de rango antes que de poder, pero no termina de dar buena imagen. O que se terminase relegando a convertirse en piedra junto con Krillin precisamente. Además vemos cómo tiene que encargarse de Goten y Trunks, empezando así su leyenda de niñera del malcriado Gotenks. Y ya de ahí en adelante, pues hasta ahora, aunque podría decirse que cuidó de Gohan, siempre se vio ese aire de mentor paternal que imbuía respeto. Pero con Gotenks la cosa fue un poco menos épica. Había muchas más escenas humorísticas, lo trataban un poco más irrespetuosamente. Sin embargo, no quita que Piccolo al menos tuvo algunos momentos notables en la saga, como ganar tiempo para Gotenks, detectar rápido cómo enseñarlo de la fusión y hacer de maestro, y en general estuvo mucho más presente en las batallas que Krillin, e incluso Buu decidió absorberlo para quedarse con su inteligencia. No obstante, aquí vemos a Piccolo siendo víctima del ciclo de los ex rivales de Dragon Ball, un ciclo que quien mejor lo encarna es sin duda Ten Shin Han, ya que al igual que Piccolo, empezó siendo un rival de igual a igual en un torneo, para luego, saga a saga, irse desinflando, pero de una forma que podría considerarse, entre comillas, respetuosa. Y es que Ten Shin Han se resistió bastante a quedar atrás, al final fue inevitable, pero se resistió. Pues en las dos sagas de Piccolo tuvo un papel destacado frente al resto, y en la de los Saiyajin quedó por debajo de Piccolo, pero claramente por encima de Yamcha, por ejemplo. No pondría a Krillin en esta lista porque su papel en Z es bastante irregular, va un poco a su aire, así que yo creo que la línea Piccolo, Ten Shin Han, Yamcha es la que mejor se entiende en este sentido. Luego en las últimas sagas de Z sí tuvo algún momento de gloria o algún buen cameo, pero la cosa siempre iba para abajo. Piccolo empieza a ser desde este punto víctima de ese ciclo. No es como el caso de Yamcha, pues él fue ridiculizado desde pronto. Por ejemplo, no pasaba nunca de la primera ronda de los torneos y en Z se desinfló incluso más rápido, para luego no querer ni participar en el torneo de artes marciales de la saga de Majin Buu. Y en Super es que ya ni lo llamaban, ni para los soldados de Freezer, ni para el torneo del poder, ni para nada. En ese sentido, Piccolo está muy lejos de ser lo que sería Yamcha, pero con el equivalente a sagas más adelante. Pero sí que podría correr peligro de ser un Ten Shin Han. Eso lo veremos cuando hablemos de Super, pero antes de pasar a hablar de Super, hacemos una pequeña pausa en GT y en Héroes. En GT tiene un caso curioso. Parecía que directamente se habían olvidado de él. Creo que por respeto al personaje le dieron esa escena de cierre, con despedida y rol de guardián del infierno, porque a fin de cuentas no sabían ni qué hacer con él, pero por lo menos lo respetaban. En Héroes, por su parte, ha salido poquísimo, incluso en las sagas exclusivas del manga, pero por lo menos le vimos hacer una jugada combinada con el Android 17, que le hizo quedar pues como el inteligente. Creo que ambas obras coinciden en que respetan a Piccolo, pero que no tienen ni idea de qué hacer con él. Así que algo es algo, se pasa de moda en los niveles más altos, pero por lo menos se le respeta. Esa sería la conclusión que tengo con respecto a cómo lo usan en GT y en Héroes. Vamos ahora con Dragon Ball Super, que como suele pasar, es lo que define el destino de un personaje a la hora de estar encasillado en algo. En el caso de Piccolo, Super, junto con la saga de Buu, es lo que hace que mucha gente diga que ha quedado totalmente relegado a niñera y que es un guerrero Z más que se está quedando muy atrás. Si nos vamos a las primeras sagas, la verdad es que Piccolo lo tiene difícil para defenderse. En el anime especialmente, en las primeras sagas vemos como algo recurrente las escenas de niñera que tiene Piccolo con Pan, como cuando la cuida y le hace caras, o cuando le da instrucciones a los demás de la familia sobre cómo deben cuidar a Pan exactamente, al entender que Piccolo es el que mejor lo sabe. Bueno, por un lado esas escenas tienen su qué de entrañabilidad, ya que en sí mismo no es algo malo. Malo sería que eso sea lo que hace que el personaje ya no pueda hacer casi nada más. Pero en todo caso eso es más problema de quedarse atrás en cuanto a nivel de poder, y no en cuanto a quién esté cuidando. En la batalla de los dioses no pudo destacar de ninguna manera, y en la resurrección de F fue uno más, tal vez un poco más destacado, también según en qué versión miremos, con respecto a la mayoría de guerreros Z, aunque no más destacado que Gohan. De todas formas no fue nada especial. En el torneo de Champa por lo menos tuvieron la decencia de llamarlo para el equipo. Es verdad que no ganó a nadie, pero obligó a Frost a hacer trampas, y además por lo menos estuvo ahí, que ya es más de lo que pueden decir personajes como Gohan, los androides o Ten Shin Han. Lo malo es que en esa saga ya vimos como Piccolo mismo sabía que sobraba, cuando Goku le admitió que pensaba que seguramente no podría ganar a Frost, y que como mucho podría intentar debilitarlo un poco para que Vegeta lo tenga más fácil. Y Piccolo dijo, para eso he quedado, ¿no? Pero bueno, como digo, por lo menos está.
Donde no está es la saga de Black, que no le reservaron ningún papel relevante, más allá de algún cameo. Ese punto sí que podría considerarse uno que da miedo, porque ahí tendríamos a un Piccolo que ya no vale para nada en la trama, relegado ya no solo a Niñera o a Ten Shin Han de la vida, directamente solo sería uno más de los que están pasando el rato en casa de Bulma. De todas formas, Piccolo no fue el único con este problema en la saga de Black, pues ningún secundario tuvo su momento en esta saga, ni siquiera Gohan, así que supongo que el Torneo del Poder fue una buena forma de solucionar esto, salvo si eres fan de los niños, de Goten y Trunks, que esos lo tienen más difícil para tener un buen papel en Super. Como sea, el Torneo del Poder trajo consigo no solo a Piccolo, también trajo a personajes como Krillin o Ten Shin Han, y sin olvidar a los androides, que por fin pudieron volver a brillar gracias a esta saga. Pero enfocándonos en Piccolo, ¿tuvo un buen papel en el Torneo del Poder? Si nos vamos a la versión del anime, Piccolo fue de los menos espectaculares o de los menos protagonistas, pero sí fue bastante completo y bastante versátil, hizo bastantes buenas cosas. Enfrentó a muchos luchadores, supo ser parte importante del equipo, especialmente con Gohan, al que no dejaba solo casi nunca, y eliminó a varios luchadores como son Rubal del universo 10, Piriri Saonel, se fue con la ayuda de Gohan pero fue clave en el combate, y Gamisaras y Shansa del universo 4, que la verdad es que en ese momento estaban dando varios problemas y vino muy bien lo que hizo Piccolo en ese combate. Además tuvo otros méritos muy buenos ajenos a las eliminaciones, como su excelente papel en el capítulo de Germila y Pram, los francotiradores del universo 2, donde su mente táctica y su voluntad de proteger a Gohan fueron elementos clave a favor del universo 7, por no hablar de que salvó a Gohan de una caída segura en el capítulo 119. En definitiva, Piccolo no fue espectacular ni fue protagonista absoluto en ningún capítulo, pero sí fue un miembro clave del equipo y creo que supo estar a la altura a su manera. Si nos vamos a la versión del manga, la mayoría tuvo mucho peor papel que en el anime, pero no significa que Piccolo tuviese del todo un mal papel. Luchó junto con Gohan, acorraló a Bergamo, aunque dudó mucho si lanzarlo o no, tuvo que venir Freezer a darle una lección, y luego por lo menos participó en 3 eliminaciones. Primero Jilasen del universo 10, luego Napapa, el 10 también, que fue Piccolo quien le ganó, aunque el golpe final se lo diese 17, y luego Gamisaras del universo 4, que estaba bastante desatado en comparación a su versión del anime, así que fue bastante útil en ese sentido. No hizo mucho, pero teniendo en cuenta el papel de Krillin, Ten Shin Han o incluso la Android 18, creo que es casi de agradecer. En la película de Broly está pendiente de la situación desde la lejanía y sirve para que Goku tenga un save point y de paso ayudar a Vegeta a aprender la fusión. No es que saliera mucho, pero fue útil y además nos da un mensaje similar al del torneo de Champa, y es que de alguna forma Piccolo siempre acaba estando más presente incluso que personajes como Gohan. Se hace hasta raro porque Gohan fue muy protagonista en todo Z, llegando incluso a tener más protagonismo que el propio Goku en varios tramos clave y probablemente fue más protagonista que Vegeta en general. Sin embargo, Piccolo resiste mucho mejor en el tiempo y precisamente por eso es difícil situarlo en el nivel de un nuevo Yamcha o un nuevo Ten Shin Han. Sí tiene mucho en común con Ten Shin Han en cuanto a su evolución, pero incluso extrapolando y haciendo equivalencias con niveles de cada uno, creo que Piccolo ha tenido muchísima mejor fortuna y por muy atrás que se quede en nivel, sigue estando bastante más presente de lo que cabría esperar. Y para sostener esto toca hablar de la saga de Moro, la saga que da algo de luz a las posibilidades del Namekiano. En esta saga tiene varios momentos para destacar, y aunque al principio no quedó demasiado bien, siendo engañado por los hermanos Macareni y teniendo problemas muy serios contra 7-3, para el segundo asalto la cosa mejoró muchísimo. Entrenó mucho con Gohan, preparando toda clase de jugadas combinadas y supieron lidiar perfectamente con el peligroso 7-3, que no es poco. Si solo fuera eso ya estaría bien, pues Piccolo de nuevo destacó más que los otros guerreros Z, quedándose más cerca de personajes de la talla de Gohan y de los androides que del grupito de Krillin, Ten Shin Han, Yamcha y Chaos. Pero realmente son dos las cosas que dan esperanza al Namekiano en esta saga. La primera, que Piccolo mostró algo de frustración al preguntarse en qué momento Goku se volvió a tener alcanzable, y que pese a todo lo que él entrenó, sigue estando años luz. Creo que Piccolo está preocupado porque él y Gohan sean protectores de la Tierra a la altura, y que sepan hacer las cosas bien incluso si Goku y Vegeta no están, que es algo que ocurre mucho. Así que esto podría significar que ni él ni Gohan se han rendido con seguir entrenando y mejorando a un gran nivel. La segunda es que Vegeta le dijo que ahora con la nueva técnica de la partición forzada del espíritu, Piccolo podría desfusionarse de los Namekianos con los que se fusione. De hecho, podría arreglar los que están ya, o por lo menos el caso de Nile. Esto podría abrir nuevas posibilidades a Piccolo, sea porque tenga más trama, si volviera Nile, por ejemplo, y tal vez Piccolo se obsesione con que él solamente era fuerte porque estaba fusionado, y al desfusionarse quiera entrenar mucho más para conseguir ese nivel por sí mismo, haciendo que si luego se volviese a fusionar, sea muchísimo más brutal. De hecho, ahora que la fusión ya no tiene consecuencias, porque Vegeta lo puede revertir, tal vez Piccolo usará la fusión con varios Namekianos y con eso pueda ponerse a la altura de los protagonistas en alguna de las sagas o por lo menos en algún combate suelto. ¿Esto tendría sentido? Bueno, en su día ya hicimos un vídeo hablando del tema, por si quieres ver un análisis más detallado, lo dejaremos linkeado por todas partes. Pero en resumen, si Vegeta ha sacado el tema y si los Namekianos están ganando bastante relevancia en la trama, es bastante posible. Ha aparecido un nuevo Namekiano destacado como es Eska,
y luego Monaito en el arco de Granola, y también salió el concepto del Mesías Namekiano, y se ha hablado también de más dragones y del reino de donde vienen los Namekianos, y seguro que se seguirá hablando de diferentes temas relacionados con esta raza. Así que si realmente los Namekianos tendrán más importancia, tal y como vemos tanto en el arco de Moro como en el arco de Granola, entonces no sería nada raro que esto de la fusión sea la baza de Piccolo para ponerse a la altura de los grandes, ni que sea en algún combate suelto. Todo esto unido a la actitud que ya tiene, las ganas que tiene de mejorar y cómo está entrenando, creo que todo encaja bastante bien. Pero en resumen, aunque Piccolo pueda tener este gag recurrente de ser la niñera, a mí no me parece del todo mal, pues en el caso de los hijos de Goku y Vegeta, ya va bien que tengan un cuidador extra, teniendo en cuenta quiénes son sus padres. En especial por la parte de lo desastre que es Goku en este aspecto. Y en el caso de Pan, a ver, es inevitable, Piccolo y Gohan son familia ya. Y han sido muchas cosas, se han desarrollado muy bien, así que vamos a dejar que sigan siendo familia y que Piccolo sea el tío Piccolo, que eso no es nada malo. Como hemos dicho, Piccolo podría esestar cerca de ser el nuevo Ten Shin Han, ni de broma el nuevo Yamcha, eso sí que seguro. Pero creo que han pasado muchas más sagas que las que tardó Ten Shin Han en desaparecer, y sin embargo ahí sigue, destacando a su manera, saliendo más incluso que Gohan a veces, demostrando que sigue siendo de los más inteligentes y de los más fiables, y encima con posibilidades a que en el futuro se dignifique al personaje o tenga motivos para tener aumentos de poder. Es decir, Piccolo siempre se codeará más con Gohan y con los androides que con Ten Shin Han o Krilin. Y mientras que para Piccolo sí hay posibilidades de un buen futuro, para Ten Shin Han y Krilin me temo que no. Krilin tal vez, por lo importante que es el personaje, porque también siempre está ahí en cierto modo, aunque no tanto como luchador. Pero con Ten Shin Han creo que no hay comparación. Por eso creo que Piccolo todavía tiene mucha cuerda y muchas posibilidades, y teniendo en cuenta todos los hacks locos que están teniendo Goku y Vegeta en sus entrenamientos, el Ki Divino, el entrenamiento Hakai, el del Ultra Instinto, etc. Sin contar otros aumentos locos que hay en Super, como los que tienen personajes como Freezer o el Android 17, pues la verdad es que tiene mucho mérito que Piccolo, sin tener nada de eso, manteniendo un ritmo de crecimiento, digamos, más clásico, con entrenamientos normales, humildes, sin power-ups extraños que no tiene desde que se fusionó con Kamisama, que siga estando vigente pese a todo eso, creo que tiene muchísimo mérito. Así que espero que en un futuro pueda hacer un vídeo hablando sobre, digamos, el retorno de Piccolo a los niveles más altos o a la importancia más alta, porque creo que el personaje se lo merece y creo que posibilidades hay. Y hasta aquí el análisis del recorrido del personaje de Piccolo y su aprovechamiento a lo largo de toda la obra. Si tienes algo más que aportar al respecto, ya que es un personaje que ha estado en muchísimas sagas, ha estado muy presente siempre, y por lo tanto seguramente hay mucho más de qué hablar, o si quieres sugerir personajes que quedarían bien en esta sección, no dudes en compartirlo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja un pulgar arriba, y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Bellito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo el análisis del recorrido de Vegeta como personaje, similar a este vídeo, y aquí te dejo el análisis de todo el tema de la fusión namekiana. Sin más, hasta la próxima.